Vámonos a la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a ir directamente al versículo 14. Isaías 43, verso 14. ¿Lo tienen? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la veréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vamos a mirar este pasaje que lo hemos visitado varias veces en los últimos años, y es un tema muy importante y muy relevante para que nosotros primero nos afirmemos en la teología, en la doctrina de quién es Dios, pero también para que podamos comprender el mover de Dios para estos tiempos. Primero, es importante entender cuál era el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. A veces cometemos el error de simplemente leer el texto y pensar que Dios me está hablando a mí directamente sin comprender realmente qué era lo que Dios le quería decir al pueblo. Es importante entender contexto, porque con contexto puedo entender mejor qué es lo que Dios me quiere hablar a mí. Nos encontramos con un pueblo de Judá, con los judíos que estaban en Babilonia. Los judíos en Babilonia estaban pasando una afrenta muy difícil. ¿Por qué? Porque habían venido los babilonios, una gente terrible, una gente sangrienta, llegaron a Judá, destruyeron el templo, cogieron a lo mejor de los judíos y se los llevaron, los secuestraron, y los demás los dejaron ahí aguantando hambre. Para muchos, los 40 años del desierto fueron difíciles. Este periodo de tiempo duró 70 años. Si 40 años son difíciles, ahora imagínense 70. Tiempo muy difícil. Un tiempo en el cual ellos no veían la salida, estaban muy desamparados. Si usted mira el Salmo 137, encuentra una canción que la hicieron hasta en reggae, en inglés, en los ríos de Babilonia. No sé si la escucharon, de un grupo, In the Rivers of Babylon. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? Sí, bueno, esa canción es un salmo, no es una canción tan mundana como muchos lo piensan. Y ese salmo habla de cómo se sentían los judíos allá en Babilonia. Decían, lloraban, recordando lo que era Sión, lo que era Jerusalén. Ellos no estaban muy contentos por ese tiempo, pero aquí el Señor les está hablando y les está diciendo que, arranca el versículo 14, ¿qué les dice el Señor? Por vosotros envié ¿a quién? A Babilonia. Acabamos de leerlo, ¿cierto? ¿Lo tienen? ¿Qué dice el Señor? Por vosotros envié ¿a quién? ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo a ellos? Esto no es porque Babilonia era fuerte. Esto no es porque Babilonia era más duro que ustedes. Yo envié por ustedes. ¿Sí veo que se acabaron los amenes? ¿Por qué se acaban los amenes? Porque era Dios diciéndole al pueblo, esa afrenta que ustedes están pasando, fui yo el que la diseñé. A nadie les gusta eso. No nos gusta. ¿Por qué? Porque era la disciplina de Dios. Era la corrección de Dios para el pueblo de Israel. Dios les estaba diciendo, yo fui el que causé todo esto. Yo le di la fuerza a Babilonia para que fuera por ustedes. ¿Por qué este castigo de Dios? El pueblo de Israel, o especialmente los de Judá, venían en una racha de cosas impresionantes. Usted lee todos los profetas del siglo octavo, Amós, Abdías, todas las denuncias que ellos hacen, hasta el mismo Habacuc,
aunque no está dentro de este grupo, pero definitivamente era previo al cautiverio, nos encontramos de que había un pueblo de Israel en una corrupción terrible. Y para nosotros en nuestro mundo la corrupción ya es hasta casi normal. Así me hagan caras. A mí aquí me hacen caras, pero luego están pidiéndome votos para que le den trabajo a un primo. Dejemos ese tema quieto. La corrupción era terrible, sigue siendo terrible, pero en esta época había un componente que la hacía más fea, y era que en esa época no había separación de iglesia y Estado. Los jueces eran sacerdotes y los jueces estaban dejando sobornar. O sea, no era un juez cualquiera que se dejaba sobornar, era un sacerdote del templo que debería administrar justicia, quien estaban sobornando, y se dejaba sobornar y torcía la verdad. Muy fuerte lo que estaba pasando. A la gente que era menos privilegiada se habían olvidado de ellos y la justicia iba en contra de ellos solo porque no tenían los recursos. Pero los que estaban en el centro de todo esto eran ¿quiénes? Los del templo. Aparte de eso, ellos se habían dedicado a la idolatría detrás de los Baales. Aparte de esto, ellos estaban, literalmente el texto en otras partes dice que Judá se prostituyó, porque a cualquiera que venía a ofrecerle cualquier alianza, ellos iban y firmaban alianza y se entregaban a ellos. Este era el problema de Judá. Dios les mandó advertencia tras advertencia, nadie les hizo caso. Entonces Dios dijo, listo, llegó el tiempo de enviar por ellos. ¿Y por quién envió a ellos? A Babilonia. Y se los llevó a Babilonia, destruyeron a Jerusalén, cogieron a lo mejor de los judíos y se los llevaron para Babilonia, a aprender nueva lengua, a aprender nuevas costumbres, a aprender nuevo de todo, porque tenían que corregirse. Era una corrección de Dios. Ahora, en medio de esta corrección, Dios les dice, así dice el Señor. Vamos al versículo 16. ¿Lo tiene conmigo? Léalo en voz alta. ¿Qué dice el Señor? Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Una vez más, ¿qué dice el Señor? El que abre ¿qué? Camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Qué les está recordando Dios? ¿Qué escena? Cuando usted lee esa escena, recuerde que estamos leyendo lenguaje profético, es lenguaje un poco poético, un lenguaje un poco ilustrativo. ¿Qué le recuerda a usted cuando usted escuche, así dice el Señor, el que abre senda en el mar y camino en las aguas impetuosas? ¿Qué escena se le viene a la mente? Cuando cruzó el Mar Rojo. Claro, miren la escena. El pueblo de Israel venía marchando para cruzar a llegar a la tierra prometida. Dios los lleva por el camino al Mar Rojo, pero el camino que Dios los lleva es un camino difícil, porque ese lugar donde ellos estaban era como una ensenada, donde solamente había una carretera para entrar y la misma era para salir. Y llega el pueblo de Israel ahí a acampar al lado del Mar Rojo. Dicen, por aquí no hay camino. Se van a devolver, y cuando se van a devolver empiezan a escuchar los galopes de los caballos de Egipto. ¿Por dónde se iban a escapar? No había escapatoria. Pero vemos el carácter de Dios. Vemos el principio de quién es Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es todopoderoso. Tenemos a un Dios que para Él no hay nada imposible. Amén. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué dijo Dios? ¿No hay camino? Pues yo me abro camino. Dios no necesita camino para salir. Dios se hace el camino. Por eso dice, así dice Jehová, el que hace camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No había camino, Dios le dijo, tranquilo, yo les abro camino. Abrió el Mar Rojo y se abrió un camino donde no lo había. Ese es el Dios al que servimos. Pero en medio de esta escena, Dios le dice al pueblo, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas ¿qué? Antiguas. ¿Quiénes han escuchado este verso antes? Levanten la mano. ¿Cómo lo han escuchado? Por lo general estos versos nos lo dicen en un encuentro.
Cuando usted tiene un problema de perdón, es que yo no quiero perdonar, y viene el ministro y le dice: hermano, hermana, perdone, porque la Biblia dice: no traiga a memoria las cosas antiguas. ¿Sí o no? ¿A quién le han dicho eso? ¿Cierto? Pero ahora, cuando usted lee el texto completo, usted se da cuenta que esto no está hablando del perdón. Este versículo: no traiga a memoria las cosas pasadas, no acordéis de las cosas pasadas, ni traiga a memoria las cosas antiguas, no está hablando de que debes perdonar. Pregunta: ¿hay que perdonar? Claro, hay 500 otros versículos que hablan del perdón, pero este en específico no está hablando ni del perdón ni de la falta del perdón. Está hablando de una característica de Dios. Quiero que usted diga conmigo en este día: Dios es soberano. Una vez más, diga, levante su mano, diga: Dios es soberano. ¿Qué quiere decir la palabra soberano? Es que Dios está por encima de todo gobierno, de todo ser humano, de todo principado, de toda potestad. Dios está por encima de todo. Y como Él está por encima de todo, Él reina, Él manda. Él hace lo que, lo hace cómo, cuándo, dónde y con quién. La manifestación de la soberanía de Dios es en esas 5 preguntas. ¿Quiénes se acuerdan de 5 preguntas en el colegio, cierto? ¿Qué, cómo, dónde, cuándo y con quién? Está el por qué, pero no podemos ser atrevidos y preguntarle a Dios por qué. Eso es tema de Él. Él no tiene que darme explicaciones, ¿o sí? Igualado a uno que hace, le dice: Dios, ¿por qué a mí? Igualados que somos, y me incluyo, porque yo le he dicho a Dios por qué, ¿o no? Siendo Dios el soberano, el que manda sobre todo, ¿voy a preguntarle a Él por qué? No. Si Él quiere, me explica, pero si no quiere, no me explica. ¿Y el para qué? Espere y véalo. Él es el que manda. ¿Qué me compete a mí? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces, los que estamos esperando algo de parte de Dios, sabemos qué es lo que Dios va a hacer, porque Dios lo ha prometido. ¿Cuántos tienen promesa de parte de Dios? Ese es el qué. ¿Cómo, dónde, cuándo, con quién? Todavía no lo sabemos. Específicamente en este texto, Dios les está hablando a ellos del cómo. ¿De qué les está hablando Dios? Del cómo. ¿Por qué les habla del cómo? Ellos están recordando a quién. ¿Quién era el líder del desierto? Están recordando a Moisés. ¿Por qué están recordando ellos a Moisés? Porque cuando ellos estaban en Egipto, Israel estaba en una nación extranjera, estaban bajo yugo extranjero y estaban obligados o esclavos a hacer lo que ellos les tocara hacer. ¿Cuál era el estado actual de Israel o de los judíos? ¿Estaban dónde? En tierra extranjera, bajo dominio extranjero y como esclavos, porque les tocaba hacer lo que los babilonios dijeran. ¿Notan la similaridad de las situaciones? Entonces el pueblo de Israel pensó: antes funcionó ¿quién? Un Moisés. ¿Qué estaban pidiendo ellos ahora? Señor, danos un ¿qué? Un Moisés. ¿Y qué les dice el Señor? Moisés no hizo nada, soy yo el que abre camino, soy yo el que hace senda en las aguas impetuosas. Olvídense de eso, porque ¿qué dice el siguiente versículo, el 19? He aquí que voy a hacer una cosa nueva. Dios está diciendo: voy a hacer lo que les prometí, voy a traer libertad, pero lo voy a hacer de una manera. Y nota que ya no muchos participaron, porque esto nos choca. El ser humano, si usted es un creyente, usted es una persona que va a la palabra, usted se va a dar cuenta que el ser humano tiene una característica, y es que somos religiosos por naturaleza. Nos encanta la rutina, nos encanta la costumbre, somos criaturas de hábito. Cuando me casé con mi esposa tuvimos un problema grande en la casa. ¿Sabe cuál era el problema? Que yo me levanto, desayuno y luego me lavo los dientes. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes se lavan los dientes después de desayunar? Levante la mano.
Mire, está casi la mitad de la iglesia. Mi esposa era de la otra mitad de la iglesia. Ella no puede desayunar si no se ha lavado los dientes. ¿Quién es así? Sí, la otra mitad de la iglesia. Y ahí la controversia. Porque yo iba a desayunar, me decía: cochino, ¿cómo vas a desayunar con la boca sucia? Y yo le digo: más cochino usted, que sale con la boca sucia. Desayuna y no se lava los dientes. A mí no sé, pero la menta de la crema dental me daña el sabor del café, me daña el desayuno. El jugo de naranja con esa menta le sabe a jabón a uno. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces tuvimos a David. ¿Cómo le íbamos a enseñar a David? ¿Que se lave los dientes antes o después? He ahí la controversia. Porque somos criaturas ¿de qué? De hábito. A mí me enseñaron así desde chiquito, así me acostumbré, y para cambiar ahora, muy difícil. Miremos a las mamás del bicarbonato. ¿Hay aquí alguna mamá del bicarbonato? Todo lo resuelve ¿con qué? Con bicarbonato, ¿cierto? Para limpiar la estufa, échele bicarbonato. Lávese los dientes con... que este culto vinieron varias mamás de bicarbonato. No madrugaron hoy las mamás del bicarbonato. A las 7 no habían muchas. ¿Por qué a todo lo quieren resolver con bicarbonato? Porque alguna vez algo les funcionó con el bicarbonato y ahora todo lo quieren hacer con el bicarbonato. A ver si hay una mamá del Big Vaporú. Estoy re seguro que si reviso bolsos voy a encontrar unos 15 Big Vaporú el día de hoy. Mamás que le tienen fe a ese Big Vaporú, una cosa impresionante. ¿Le duele la barriga? Úntese Big Vaporú. ¿Tiene dolor de cabeza? O las mamás del menticol, ella siempre anda con su botellita de menticol en el bolso. Para todo es menticol. ¿Le picó algo? Menticol. ¿Le duele la cabeza? Menticol. No sé qué, huele a menticol. Todo es con menticol. ¿Hay alguien del jengibre el día de hoy? ¿Dónde están los del jengibre? Levanten la mano. Los del jengibre son terribles, porque el jengibre no es algo que esté en las casas por lo general. Cuando usted ve a alguien con gripa, ¿qué es lo que usted le dice? ¿Dónde están los del jengibre? ¿Qué le dice usted? Coma jengibre. Pero mire hasta dónde son de pasado los de jengibre. Cuando la persona no hace caso, el de jengibre va a la tienda, compra el jengibre, lo prepara y se va a la casa, porque lo tiene que evangelizar sí o sí. Se tiene que convertir al jengibre como sea. ¿Por qué? Porque una vez me funcionó, me tiene que seguir funcionando. Ese es el ser humano. Entonces, ¿cuál es el problema? Puede que usted para su vida natural esté bien haciendo eso, pero ¿qué pasa? Entramos a lo espiritual y nos encontramos con un Dios que está por encima de lo natural, porque Dios creó el mundo natural. Dios no tiene que regirse por el mundo natural, ¿o sí? Él crea las leyes naturales para que usted y yo vivamos en ella, pero no para que Él viva o dependa de esas leyes naturales. En cualquier momento Dios puede venir e intervenir en esa naturaleza y cambiar el curso de la misma, ¿o no? Por eso Él es un Dios soberano. Dígalo conmigo una vez más: Dios es un Dios ¿qué? Soberano. Entonces Dios aquí entra y les está diciendo: ustedes piden un Moisés, voy a hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque Moisés había funcionado antes. Pero les está diciendo: esta vez no va a ser así. Y yo creo que usted por algún momento se quite las gafas de lo que usted sabe de la Biblia y analice la Biblia de un punto de vista diferente. Los judíos esperaban a un revolucionario, no esperaban a un salvador como Jesús. Los judíos esperaban a un revolucionario que se levantara a rebelarse o a ser rebelde contra la corona romana en el tiempo de Jesús. Y si usted no lo cree, ¿por qué cree usted que Pedro, cuando van a arrestar a Jesús, él andaba con una espada? ¿Para qué tenía la espada Pedro? Los escucho, hábleme duro que estoy lejos. ¿Para defenderse? Ok, vamos a suponer que era para defenderse como usted dice. Dice la Biblia que cuando, voy a utilizar aquí a mi hermano de ejemplo, que cuando vino
el soldado a arrestar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? ¿Eso es defenderse? Pedro atacó. Pedro no se defendió. Defenderse es sacarle, decirle, quédese ahí quieto. Pero Pedro, ¿qué hizo Pedro? No, métase en la película. Ni que fuera la oreja de Van Gogh para uno cortarle la oreja. Él no iba por la oreja, él iba por la cabeza. Sino que el soldado romano, agáchese un poquito mi hermano, se agacha y le lleva la oreja. Usted se va a defender cortándole la oreja a alguien. Pedro iba por la cabeza. Entonces el soldado se agacha y Pedro vio a Jesús en ese momento y dijo, llegó la hora, revolución. ¿Y qué hizo Jesús? Pedrito, guarde la espada. Cogió la oreja y se va a la primera cirugía plástica de la Biblia, ¿no? Jesús le dejó esa orejita como nueva. Hechos capítulo 1, verso 6. Dice que se reunieron los que estaban con Jesús. No sabemos el 8 de memoria, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pero mire lo que dice el verso 6. Y se reunieron los que estaban con Jesús y le preguntaron a él. ¿Qué le preguntaron? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué es restaurar el reino a Israel? ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Jesús, ¿nos vas a dar la independencia? ¿Vas a luchar por nosotros para que podamos tumbar la corona romana? Eso era lo que los discípulos le preguntaban a Jesús. ¿Y qué le responde Jesús? No les corresponde a ustedes saber las cosas, los tiempos o las sazones que solamente al Padre le competen. Estoy parafraseando un poco, me perdonan. Pero recibiréis poder. Ahora sí entra el pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Notan que los 120 que estaban con Jesús esperaban que Jesús en ese momento les dijera revolución. Y si usted todavía no lo cree como evidencia, ¿usted por qué cree que los judíos no creen en Jesús? Vaya donde un judío y pregúntele por qué no cree en Jesús. Porque Jesús vino y se fue y todavía siguen o seguían bajo el yugo romano. Para los judíos Jesús no es el Mesías porque no les trajo libertad, que era lo que ellos esperaban del Mesías. Y sí, Jesús trajo libertad, pero no del problema de Roma. Jesús nos trajo un problema, libertad a un problema más grande, que era el problema del pecado. Que ese no había ejército que lo librara a usted del problema del pecado. No había rey que lo fuera a librar a usted del problema del pecado. Pero dice la palabra de Dios que si el Hijo los hiciere libres, entonces seremos verdaderamente libres. Cristo vino, fue a traer libertad de la esclavitud del pecado. Amén. Dele ese aplauso a Dios. Amén. Aleluya. Dígalo conmigo una vez más. Dios es soberano. ¿Dios es qué? Soberano. Y como Él es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere y como Él quiere. Dijo, esta vez no va a haber guerra, esta vez no vamos a ponernos a las 10 plagas y a abrir, no, tranquilos que esta vez va a ser diferente. Pero dentro del texto da una advertencia grande. Vuelva conmigo a Isaías 43 y lea el versículo 19 una vez más. Pero quiero que usted lo interiorice en este momento. Léalo conmigo en voz alta el verso 20. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el Señor? He aquí que yo hago ¿qué? Pronto saldrá a la luz. ¿Qué les advierte a los judíos? No la conoceréis. ¿Qué les advirtió el Señor a los judíos? No la conoceréis. ¿Por qué viene esta advertencia de parte de Dios? Porque el ser humano se fija tanto en algo que puede suceder algo alrededor y no lo ve, no lo entiende.
Los judíos estaban fijados con que Jesús iba a traer libertad de los romanos, que tuvieron a Jesús ¿dónde? En las narices. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos que estaban supuestos a reconocer a Jesús porque tenían toda la palabra, toda la información, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo algo nuevo. Era algo diferente. Y nosotros como seres humanos, aquí es donde tenemos que hacer una pausa y entender que Dios hace lo que quiere. Lo hace cuando, lo hace dónde, lo hace con quién y lo hace como Él quiere. Si usted no se ha grabado eso aquí, necesita que usted hoy se lo grabe y se acuerde usted de esto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios ha traído promesas sobre tu vida. Yo lo creo. Pero el cómo va a ser depende de quién. De Dios. ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y con quién lo va a hacer? Nos dice el apóstol Pablo que nosotros ya no caminamos por fe, perdón, por vista, sino que caminamos ¿por qué? Por fe. ¿Qué es el caminar por fe y no por vista? Es creer que Dios está haciendo algo aunque no lo veo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que... muy bien, porque en muchas Biblias parece que dijera la convicción de lo que se ve. Converso con muchos cristianos que se desesperan. Es que no lo veo, pastor, es que no lo veo. Yo no sé si Dios... Claro que Dios lo va a hacer. Es ahí donde tienes que ejercitar su fe. Si necesitas verlo para creer que Dios está haciendo algo, ya no es fe. Ya dejó de ser fe hace mucho rato. Iglesia, tenemos que despertar a entender los tiempos de Dios. Tenemos que abrir nuestros ojos y entender de que Dios quiere hacer algo en medio de nosotros. Pastor, no lo veo, la ciudad está peor que antes. No importa, yo tengo la fe y la certeza de que Dios ha dicho que algo grande viene sobre la ciudad de Santiago de Cali, y el Señor lo va a hacer, porque aun si no hay camino, Él se hace camino. No hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible. La semana pasada, iglesia, perdón, el mes pasado, el mes de febrero, yo les comenté hace 8 días de que tuve la oportunidad de viajar a esta ciudad de Wilmore, Kentucky, donde está este avivamiento que muchos de ustedes lo vieron por redes sociales, lo que pasó en la Universidad de Asbury. Y para mí este es el perfecto ejemplo de la soberanía de Dios. Se lo voy a explicar. Primero que todo, esto sucede en una universidad, no sucede en una iglesia. Que los de la iglesia están volando porque los avivamientos deberían suceder ¿dónde? Pero no sucede en una iglesia. Dios escogió a una universidad. ¿Qué clase de universidad escogió Dios? Escogió una universidad que, aunque es cristiana, no es confesional. En otras palabras, enseñan todo tipo de materias y vienen a estudiar todo tipo de personas. Pueden ser cristianos, pueden ser ateos, pueden ser católicos, pueden ser de donde sea. Ellos lo reciben. Si se inscribe, pasa el promedio y paga, lo reciben. ¿Qué le pide la universidad a los estudiantes? La universidad le pide que asistan a 3 chapel o 3 servicios que hacen solo para los estudiantes durante todo el semestre. Solo 3. Y ellos hacen 3 servicios a la semana: lunes, miércoles y viernes. A eso de las 7, 8 de la mañana hacen un servicio de 1 hora, 1 hora y 45, para que los estudiantes puedan ir y tener un espacio de comunión con Dios. El miércoles 8 de febrero empezaron el chapel, el culto de los estudiantes, dirigido por los estudiantes. Uno de los profesores que trabaja en el departamento de fútbol, pero también hace función de capellán, se subió, predicó un mensaje centrado en Jesucristo. No era uno de esos mensajes que uno dice, wow, qué palabrota, no. Un mensaje sencillo.
Y como siempre sucede y nos estamos preparando para hacer, vienen los de la alabanza para terminar el culto. Pero ¿sabe qué pasó? Ese culto no terminó hasta el 22 de febrero. Siguieron derecho. ¿Por qué? Que en el momento de empezar la parte final del cántico, muchos estudiantes que se habían ido empezaron a volver. No entendían por qué. Unos estudiantes que nunca habían ido a Chapel empezaron a entrar a la capilla. Otros estudiantes que se habían retirado de los caminos del Señor empezaron a entrar. Y de ahí empezó a llegar gente de afuera, gente de la calle, gente que no es ni siquiera universidad, empezó a entrar. Y cuando entraban, llegaban al altar arrodillados, llorando, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Nos encontramos con un cuándo. ¿Qué hizo el Señor? El Señor trajo avivamiento. ¿A quién? A una universidad. ¿No se queda usted como que tan raro eso? ¿Cuándo lo hizo Dios? En pleno invierno. Yo fui, tuve la oportunidad de estar ahí, pero cuando llegué, justamente empezaron a hacer mantenimiento porque llevaba la iglesia una semana abierta, todo el tiempo abierta. No habían hecho aseo, no habían hecho mantenimiento. Me tocó quedarme afuera 3-4 horas esperando la fila para entrar. Se me olvidó la sombrilla, se me olvidó el poncho, se me olvidó la chaqueta, no llevé nada. Solo iba con un saquito y una camisa por debajo. Y cuando me bajo del carro, empieza el aguacero. Aquí muchos dicen: ay, pastor, qué frío está haciendo. Allá estábamos a 1 grado bajo cero. O 1 grado, perdón, estamos a 1, 2 o 1 bajo cero. A veces con el viento se siente la temperatura peor. Yo con mis dedos entumidos, ya no sentía los dedos del frío. Uno no diría, si Dios quiere hacer algo, lo hubiera hecho en el verano o en la primavera, que el clima es más adecuado para que la gente vaya, pero no. Y salían de la universidad y decían: no hagan fila, que hasta las 12 no abrimos. Y además decía que no hagan fila, la fila se seguía haciendo. Cuando abrieron para que entráramos, había más de 1000 personas afuera haciendo fila para entrar. Y ya no solo estudiantes, porque le daban prioridad a los estudiantes podían entrar sin hacer fila. Las filas eran de personas de Los Ángeles, de México, de Alabama, de la Florida, de todas las partes del país. Y estábamos solamente en el día 9, el día 8 de eso haber empezado. ¿Cuándo? Dios decidió que ese era el tiempo del mover. ¿Y cómo lo hizo? Así lo hizo. ¿Dónde? No en una iglesia, sino en una universidad. ¿Cómo lo hizo? Oiga, rásquese la cabeza todavía. Los muchachos empezaron a cantar y por medio del cántico fue que ese tiempo se hubo de derramar del Señor. Que los avivamientos de aquí para atrás todos han sucedido por lo general por medio de la prédica, por medio de la evangelización, por medio de un mensaje poderoso. Y es más, entonces he visto muchos videos en las redes sociales que dicen: esto no es avivamiento porque no hay predicación de la palabra. ¿Han visto los videos? Hay mucha crítica con respecto a lo que pasó. Pero yo no me puedo entrar a decir, porque Dios no solamente hace lo que quiere, cuándo, dónde, sino que lo hace como Él quiere. Y si Él decidió que lo hacía por medio de los cánticos de alabanza, pues sabe que Él es Dios y Él lo puede hacer. Y por último, el que más duro le ha dado a muchos: ¿con quién? ¿Con quién lo hizo Dios? Jóvenes de 25 años para abajo. Vaya, pregunta en una iglesia sobre el ministerio de jóvenes y lo único que usted recibe son quejas de los adultos. Esos jóvenes hacen mucha bulla. Esos jóvenes luces apagadas. Esos jóvenes que solo humo. Que solo show. Esos jóvenes que no se van a tiempo. Todo lo malo de la iglesia son los jóvenes. Y Dios dijo: pues ¿sabe qué? Me voy con los jóvenes. Están buscando de mí, vamos para allá. Y miren lo interesante, la universidad donde ellos están reconoce eso. Cuando yo entré, los sugieres del culto eran los profesores de la universidad, con sus doctorados, con sus maestrías, acomodando gente. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el mover de Dios era con los jóvenes. Un
Un pastor por ahí conocido me llamó y me dijo: Jonathan, al fin fuiste algo. Yo allá estuve un día y me lo gocé. Yo iba a ir, pero me contaron que le están dando prioridad a los jóvenes y eso a mí no me gusta. Algunos predicadores esperaban llegar y que les tiraran alfombra roja y que los subieran a predicar de una vez, pero ellos dijeron: no, esto es un mover de Dios con los jóvenes, permitamos que ellos sean los que dirijan todo. ¿Y sabe qué? Dios así lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere. Bueno, ya lo he dicho como 20 veces, ustedes tienen que sabérselo o no. ¿Me colaboran o no? O sea, a veces se quejan conmigo: pastor, usted repítelo muchas veces. Pues la idea es que se lo memoricen. Soy profesor, soy maestro, esta es mi función. Que usted aprenda algo el día de hoy. Dios hace lo que y con quien quiere. Él es Dios. Pastor, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Gracias por preguntármelo. Ya entendí, Dios va a hacer un movimiento con los jóvenes aquí en Cali. No, porque si les digo eso, estoy cometiendo el mismo error que les estoy predicando. Dios hace lo que quiere y lo hace con quien quiere. Aquí en Cali puede que sea con los jóvenes. ¿Y qué tal que a Dios le dé por utilizar a los ancianos de la tercera edad para su avivamiento? La que aplaudía de la tercera edad, no. No, mentiras. ¿Qué tal que Dios utilice a los niños para traer avivamiento a nuestra ciudad? ¿O qué tal que sean ustedes? Sin importar de qué rango de edad o de qué género usted sea o de qué estatus económico. ¿Qué tal que Dios te haya escogido a ti para ser parte de este avivamiento que Dios va a traer sobre Cali? Dios hace lo que quiere y lo hace con quien Él quiere. ¿Qué debo hacer yo? Número 1, yo debo creer. Dígalo conmigo, ¿qué debo hacer? Yo debo creer. Eso es lo único que nos queda a nosotros. El justo, ¿dónde están los justificados por Jesucristo? Levante la mano. ¿Por qué vivirá el justo? ¿Por qué vivirá? Por la fe. El justo por su fe vivirá. Si usted tiene fe que Dios va a hacer algo, es lo único que usted necesita. Crea en el Señor, actúe en lo que hay que hacer. ¿Qué nos corresponde? 1, orar. 2, lea la Biblia. 3, vaya, predique. Jesús dijo: vayan, prediquen a todo el mundo. Haga usted esas 3 cosas y de lo demás se encarga Dios. Es que como yo vi que allá eran los jóvenes, vamos a hacer los jóvenes aquí. No. Puede que sí, puede que no, pero no podemos convertirnos en las mamás del bicarbonato, que para todo es lo mismo. No podemos volver a eso. No podemos encasillar a Cristo. No podemos encasillar a Dios. Es que si me tocaron y no temblé, entonces no recibí nada. Mentira. ¿Será que Dios no te puede tocar sin que tiembles? Es que tiene que orar por mí el pastor Jonathan. Así es. No. ¿Qué tal que sea uno de los niños de la escuela dominical que te ponga manos y reciba lo que Dios quiere para ti? El que hace la obra es ¿quién? Pues deje que Él haga la obra. No crea en nosotros, crea en ¿quién? En el Señor. Confía, dice la palabra del Señor: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? Y Él hará. Sé que viene un tiempo de avivamiento para nuestra ciudad de Santiago de Cali. Lo sé y tengo la certeza porque Dios lo ha hablado, lo ha confirmado, y sé que algo grande va a hacer el Señor en la ciudad de Santiago de Cali. Eso lo tengo seguro. Sé que Dios cumplirá su promesa. Pero muchos de ustedes vivieron en ese tiempo de las vigilias. Y si ustedes notan, ahora le están dando el fuerte empuje otra vez a las vigilias, porque pensamos que es que así que se van a dar. Yo no sé. Puede que sí. El Señor dice: he aquí que yo voy a hacer algo nuevo. Levante su mano y diga: Dios va a hacer algo nuevo en mi vida.
Dios va a hacer algo nuevo en mi vida. Prepárate para ver lo nuevo de Dios y creer con fe que es lo que Dios está haciendo, porque si no te va a pasar como los judíos de la época de Jesús, que teniendo a Jesús en las narices se lo perdieron, no creyeron en Él. Yo creo en Dios y en lo que Dios va a hacer en mi vida. Sé que Dios va a hacer algo grande y poderoso. Sé que Dios se va a glorificar en tu vida de una manera poderosa. Pero aquí viene una enseñanza para que usted se la guarde en su corazón. Y es: ¿esperas algo de parte de Dios? Recuerda, es cuando quiere Dios, es donde Él quiere, es cómo, y la última que es con quién. Pregunta, y se la dejo de reflexión. ¿No será que Dios está utilizando a esa persona que te está afligiendo en tu vida en este momento para traer respuestas sobre tu vida? Deja de quejarte por esa persona. Deja de orar que Dios te saque a esa persona de tu vida. ¿Qué tal que esa sea la respuesta de Dios para ti? Discierne los tiempos. Confía en el Señor. Yo solo sé que si yo amo a Dios, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que le amamos a Él, y que Él dice: los que son llamados conforme a su propósito. Dios se va a glorificar en medio de mi situación. Dios va a hacer algo grande y poderoso en mi vida. Dios va a hacer algo grande y poderoso en tu familia. Dios va a hacer algo grande y poderoso en la ciudad de Santiago de Cali. Yo sé que algo grande veremos de parte de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Muros rodeando estoy. Pensé que caería hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Tu palabra se cumplirá. Puede decirle un nunca. Nunca me has fallado. En ti confiaré. En ti confiaré. En tus en ti confiar. Confiar. Yo confío en la fidelidad de Dios. Yo confío en que Dios lo que Él ha dicho lo cumplirá, porque dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es verdadera. Lo que Él dice se cumple, y sé que lo que Él me ha prometido, Él lo cumplirá. ¿Cómo lo harás, Señor? Yo no sé, pero yo sé que lo harás. ¿Cuándo lo harás? Yo no sé, Señor, solo sé que lo harás. ¿Dónde lo harás? Tampoco lo sé, Señor. Yo solo sé que tú vas a cumplir lo que vas a hacer. ¿Con quién lo harás? Tampoco lo sé. ¿Cómo? Ni idea. Pero yo confío en ti, mi Señor. Mi fe está puesta en ti.